Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 244 del podcast Liderazgo Hoy. Vamos a estar hablando sobre los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Basado en el libro del doctor Stephen Covey. ¿Sabes que hace, yo creo que 4 o 5 años yo hice un podcast acerca de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva? Ha sido uno de los podcasts más escuchados de todos los que he hecho, uno de los artículos más leídos de todos los que he escrito. Sin embargo, hace una semana estaba dando un resumen de esto a un programa de radio y me empecé a dar cuenta, comparado con el resumen que había hecho yo 4 o 5 años atrás, que habían nuevas experiencias en mi vida y habían cosas que habían cambiado mi manera de pensar y tenía un criterio diferente acerca de ciertos puntos o a lo mejor alguna historia que era más asertiva. Entonces me gustó mucho cómo quedó aquella entrevista que hice en el programa de radio y dije, déjame rehacer el podcast de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de las personas altamente efectivas. Y al final, si ya lo escuchaste hace 4 años o 5 años, si leíste el libro hace 5 años, 10 años, siempre ayuda muchísimo poder refrescar este maravilloso libro, uno de mis libros favoritos de todos los tiempos, Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas de el doctor Stephen Covey. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Maravilloso libro del doctor Stephen Covey que comienza con un concepto muy interesante. Antes de entrar en los 7 hábitos, él habla de que nosotros somos personas dependientes. Y básicamente el proceso a través de los 7 hábitos que vamos a hablar ahorita es un proceso donde tú vas a pasar de ser una persona dependiente. ¿Qué quiere decir una persona dependiente? Imagínate un bebé. Cuando un bebé nace es completamente dependiente. Depende de sus padres, no puede comer por sí mismo, no puede cocinar por sí mismo, no puede vestirse por sí mismo. Con el tiempo ese bebé debe poco a poco volverse cada vez más independiente. Y nosotros como seres humanos normalmente, digamos, de los 15 a los 25 años, dependiendo de las situaciones, pasamos a ser personas independientes y económicamente independientes y comenzamos nuestra vida. Entonces el paso es de dependencia a independencia. Ese es el primer gran paso. Pero aunque económicamente muchos de nosotros pasemos de la dependencia a la independencia, realmente internamente teniendo una victoria privada como la obra del Dr. Covey, ser personas plenas, llenas, con objetivo, con misión, con propósito, no todo el mundo hace eso. Entonces los primeros 3 hábitos son básicamente cómo pasamos de ser personas dependientes a ser personas independientes. Y luego, después de la independencia, hay un paso aún muchísimo más poderoso, que es la interdependencia. Y la interdependencia es cuando básicamente tenemos el concepto de 1 más 1 no es igual a 2, sino 1 más 1 es igual a 10. Es cuando nosotros podemos utilizar, apalancarnos en nuestras habilidades, nuestras fortalezas y las de otros para lograr cosas que que solos no hubiéramos podido lograr aunque sumáramos los esfuerzos individuales. Entonces, en vez de hacer esfuerzos individuales y después sumarlos, es cómo nos unimos y cómo creamos esta interdependencia donde el esfuerzo de cada uno da un resultado muchísimo más grande que el que diéramos si estuviéramos cada uno esforzándonos de manera independiente. Entonces, pasamos de dependencia a independencia y luego a interdependencia. Entonces necesitas 3 hábitos para pasar de dependencia a independencia y necesitas 3 hábitos más para pasar de independencia a interdependencia. Y interdependencia es, digamos, el estado más elevado, digamos, de el éxito. Entonces, eso es básicamente lo que se trata, digamos, la premisa de lo que es el libro. Ahora, ¿cómo pasamos de dependencia a independencia? Ese primer bloque, que son los primeros 3 hábitos. Bueno, ahí vamos a entrar. Y el primer hábito tiene que ver con ser proactivo. ¿Qué quiere decir ser proactivo? Ser proactivo básicamente es desarrollar la mentalidad de que tú tienes control de la manera como tú reaccionas, de la manera como tú actúas, de la manera como tú te sientes. La mayoría de las personas que son dependientes son personas que son dependientes porque también son, digámoslo con otras palabras, víctimas de lo que está pasando allá afuera, ¿verdad? Son personas que
Por ejemplo, si tú te me atraviesas a mí en el tráfico, entonces eso hace que yo me moleste y me exaspere. Pero yo me exaspero porque tú te me atravesaste en el tráfico. Entonces eso es una persona que es dependiente, es una persona que es reactiva, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo actúo de esa manera porque así es como yo soy, así es como yo nací. Yo no puedo cambiar. Es una mentalidad estática, ¿verdad? Y para tú poder pasar ese primer hábito, que tiene que ver cómo yo paso de la dependencia a la independencia, ser proactivo, quiere decir entender que entre un estímulo, cuando uno es una persona dependiente y te pasa algo, un estímulo, inmediatamente tú reaccionas. Es decir, alguien se me atraviesa en el tráfico, yo reacciono de una mala manera. Algo pasa con mis hijos que gritan o lo que sea, y entonces yo vengo y grito de vuelta. Eso es acción-reacción directamente, ¿verdad? Estímulo-reacción. Es una persona reactiva. O una persona proactiva es una persona que recibe el estímulo y entiende de que hay un periodo de tiempo, de espacio, donde esa persona puede decidir cómo reaccionar a la situación de la mejor manera. Y ahí es donde está la clave. Es entender de que tú mismo, tú misma, puedes manejar la situación, el estímulo, puedes darle la perspectiva que tú quieras darle para que la reacción sea la mejor posible. Y él en el libro cuenta una historia de estaban en un metro y unos niñitos entran al metro, creo que a un tren o algo así. Acuérdate que lo leí hace muchos años, pero llegan al tren o al metro y están haciendo desastre, están brincando, no están respetando, y entonces las personas que están alrededor están bien molestas por la situación, hasta que una persona le dice, oye, por favor, cuida a tus niños, mire lo que están haciendo, o sea, ¿qué está pasando? Y en ese momento este hombre, que el papá de los niños, le dice, sí, tienes toda la razón, te pido disculpas, lo que pasa es que no sé qué hacer, acaban de informarnos y ellos acaban de enterarse de que su mamá falleció y no sé cómo manejar esta situación y no sé si esa es la manera que ellos están reaccionando a la situación, de verdad no sé qué hacer. Entonces cuando le cuentan esto, inmediatamente la persona que estaba reaccionando, ¿verdad?, a una situación que él se había creado en la mente, es decir, este es un mal padre, como una persona irrespetuosa, una persona que solo piensa en sí mismo, ¿cómo va a llegar al metro y va a dejar que sus niños estén haciendo ruido y brincando por todos lados? Qué irresponsable, qué egoísta. Pero cuando se enteró de la verdad o de la verdadera historia, inmediatamente su estado emocional cambió de molestia a wow, perdón, disculpa, no, ahora entiendo. No te preocupes, tus niños acaban de recibir una muy mala noticia, entiendo lo que está pasando, déjalos que reaccionen como tienen que reaccionar. Entonces, básicamente lo que quiero transmitirte con esta historia que aparece en el libro es que si la historia es verdad o no es verdad, digamos que este padre que estaba ahí sentado inventó la historia. Imagínate que esa historia no era verdad, pero él la inventó. Fíjate que igual esa historia cambió completamente el estado emocional de la persona que estaba haciendo el reclamo. Y a mí me pasó exactamente una situación muy similar cuando yo estaba volando. Yo había llegado, estaba sentado en mi asiento del avión y en eso llega una pareja y esa pareja me dice, mira, nosotros tenemos el ticket de tu asiento. Y entonces yo le digo, no puede ser. Entonces yo igual reviso, por si acaso sea el que yo me equivoqué, ¿no? Y reviso y digo, no, mira, yo estoy en el asiento, digamos aquí inventemos un número, el 14A. Yo digo, mira, yo estoy en el 14A, aquí está. Entonces ellos ven el 14A, ven que ellos también tenían el mismo 14A. Entonces, bueno, se molestan los dos, no conmigo realmente, pero se molestan con la aerolínea, se molestan con la situación. Claro, imagínate, en este momento está entrando gente, el pasillo está lleno de gente, ellos llegan con sus maletas y sus carrión y están ahí en la situación y están molestos. Entonces le hablan fuertemente a una de las azafatas para que venga para allá, para acá, para que resuelva este problema. Ya ellos están en su mente bien molestos porque el avión supuestamente viene bastante lleno y ahora ¿dónde nos vamos a sentar? Entonces ellos están creando toda esta historia en la mente, ¿verdad? Que puede ser verdad, que es, yo tenía este puesto, se lo otorgaron a otra persona, ahora yo me quedé sin puesto, tengo todas estas maletas, estoy trancando la fila, no voy a llegar a mi lugar, qué desastre esta aerolínea. Todo eso se está creando en la mente de ellos dos. Y entonces cuando llegan, hablan con la azafata ve el ticket, habla inmediatamente por el telefonito que tienen ahí, y entonces se dan cuenta de que ellos los habían pasado a primera clase, porque justamente como el avión se había llenado mucho y ellos tenían
no sé por qué razón, los habían escogido a ellos dos y los habían pasado a primera clase y les habían cambiado el asiento. Pero ellos no habían impreso el último ticket donde tenían el nuevo asiento. Y entonces inmediatamente ellos, ¿qué? Sí, sí señor, ustedes están en primera clase. Bueno, inmediatamente se pusieron felices y agradecidos y muchísimas gracias, qué bueno, vamos, mi amor, vamos para allá. Me explico. Entonces la historia, la situación cambió en un segundo su estado emocional. Y entonces la gran verdad, yo creo, en toda esta par de historias que te acabo de contar es que el estado emocional la manera como tú reaccionas a una situación es completamente dependiente de la historia y la percepción de la historia que tú te hagas en tu mente. Entonces, si una persona se te atraviesa y tú piensas y te creas la historia de que esta persona es un abusador, está tratando de adelantarse, es una persona que no piensa, por supuesto que te vas a llenar de ira y rabia y molestia. Pero si piensas es una persona que probablemente tiene una emergencia, está yendo a la clínica, necesita llegar rápido, lo acaban de llamar de que algo pasó. Si tú te crees esa historia, así la historia no sea verdad, los estados emocionales de paz, tranquilidad, lo entiendo, de compasión, lo que sea, son los estados emocionales que realmente tú vas a sentir. Y al final, en la vida, lo que tú quieres es vivir una vida donde tú tengas, en la mayor cantidad del tiempo, tú tengas estados emocionales de paz, de felicidad, de tranquilidad, de energía, de entusiasmo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vas a tú mismo y tú misma lavarte el cerebro o crearte historias que no sabes tampoco si son realmente verdad, para tener estados emocionales de rabia, de molesta, para reaccionar, para molestar? Entonces, ese primer hábito, ser proactivo, tiene que ver con esto. Tiene que ver con entender esto que te acabo de decir y entender que tú mismo y tú misma pueden crear una percepción, un ángulo, una perspectiva diferente a la historia que está pasando en tu vida, para entonces reaccionar de la manera correcta, para entonces tener los estados emocionales que son los correctos, los que tú quieres vivir, los que te son útiles, los que para ti te van a hacer tener una mejor vida. Entonces, ese era el primer hábito que quieres ver con ser proactivo. Y les leo rápidamente una porción del libro de Viktor Frankl, que no sé si sabes sobre Viktor Frank, pero entre los años 1942 y el 45, él vivió un infierno básicamente porque estuvo sometido a varios campos de concentración, del campo de concentración nazi. Y entonces él escribió este párrafo y él decía: los que vivimos en campos de concentración podemos recordar a los hombres que caminaban por las cabañas dando aliento a los demás, regalando su último pedazo de pan. Pueden haber sido pocos en número, pero ofrecen una prueba suficiente de que se le puede quitar todo a una persona, excepto una cosa, la última de sus habilidades humanas: el poder elegir su propia actitud, dado a cualquier tipo de circunstancia. El poder elegir su propio camino. Eso es lo que significa ser proactivo, es el poder elegir tu propia actitud y el poder elegir tu propio camino. Ok, hábito 1, ser proactivo. Hábito 2, tiene que ver con comienza con un fin en mente. Y este es un hábito muy poderoso porque tiene que ver dar un paso atrás y pensar, ¿cuál es la misión de mi vida? ¿Por qué yo estoy acá? Cuando nosotros estamos construyendo un negocio, como en alguno de mis programas, y estoy ayudando a una persona a crear su plan de negocio, a tratar de aterrizar una idea de negocio y colocarla en papel. Siempre hay un proceso muy importante que tiene que ver cuando vas a crear una marca, cuando vas a crear un producto o un servicio. Es hacerte la pregunta, ok, ¿por qué necesitamos este producto? Es decir, si tú comienzas tu negocio y te va bien y un día desaparece, ¿cuál es el vacío que va a haber en el mercado? Y eso es muy importante que nosotros debemos entender, porque si tú no creas un producto que resuelve una necesidad, que resuelve un problema y que tiene un punto diferenciador, es decir, que es único de alguna manera, entonces básicamente lo que estás creando es un producto más, que ya tiene solución, que ya existe, que es como, digamos que tú mañana digas, ok, voy a empezar a vender hielo. Ok, está bien, puedes empezar a vender hielo y a lo mejor haces dinero, no hay ningún problema con eso, pero básicamente estás entrando en un negocio de un commodity. Es un negocio donde no estás resolviendo un gran problema, ya existen muchísimos más que lo hacen, no hay gran diferenciación. Ahora, si tú te esfuerzas y decides
construir un negocio dentro de la industria del hielo, pero que tiene un punto de diferenciación único. Algo, no sé, algo que hace que resuelva un problema que ahorita la gente que vende hielo no puede resolver. Entonces ahí hay una gran diferencia. Entonces te cuento esta historia porque muchas veces nosotros venimos al mundo y no tenemos un gran punto diferenciador y un objetivo, una misión, más allá de nuestra personalidad, que es bastante única, y eso es muy importante, ¿no? Pero es como, ¿por qué yo vine acá? O sea, ¿cuál es mi misión? Si yo no hubiera venido, si yo no hubiera estado en este mundo, o si yo mañana me fuera a este mundo, ¿cuál es el vacío que voy a dejar? Más allá de, por supuesto que la gente muy cercana a mí, mis amigos, mi familia, me van a extrañar, pero ¿qué impacto voy a dejar yo en el mundo? Y tiene que ver mucho con construir cuál es esa misión personal que tú tienes para tu vida. ¿Por qué? Porque la misión personal es lo que te va a permitir, luego de definir esa misión personal, te va a poder permitir traducir esa misión personal en diferentes roles que tú tienes en tu vida. Y los roles los defines tú como tú quieras. Por ejemplo, puede ser que tú seas padre o madre. Entonces ese es uno de los roles que tienes en tu vida. Yo soy madre o yo soy padre. Puede ser que tú tengas un rol también como hijo o hija. Puede que tengas un rol como socio o socia. Puede ser que tengas un rol como maestra de una escuela, por ejemplo, si eres maestra o profesor o maestro. Puede ser que tengas un rol como profesional, como emprendedor, como presidente o CEO de una compañía, gerente general. Es decir, cada uno de nosotros tiene múltiples roles en su vida. Y entonces en una vida una persona puede tener un rol como padre, también tiene un rol como socio, también tiene un rol como amigo, porque tiene un grupo cercano de amigos, también tiene un rol como profesional, también tiene un rol como, digamos, coach de un equipo de béisbol. Es decir, nosotros tenemos diferentes roles. Lo importante es que si nosotros no tenemos esa visión personal acá arriba, esa misión, personal, el por qué nosotros estamos acá, entonces se nos hace muy difícil entender cuál es nuestra, digamos, submisión, cuál es nuestro objetivo en cada uno de estos roles y cuáles roles de verdad vale la pena que invirtamos tiempo y dinero en construirlos y cuáles no. Porque si no, cualquier oportunidad que te aparezca en la vida vas a tomarla y entonces te vas a convertir en una persona que tiene 17 roles y está haciendo 45,000 cosas al mismo tiempo. A lo mejor no puedes hacer ninguna bien, pero es porque no tienes claridad en qué es lo que eres para poder definir claramente qué no eres. Y eso es algo muy importante también en el mundo del marketing. Cuando tú estás construyendo una marca y un negocio, tú tienes que definir claramente qué es lo que mi negocio es para yo poder definir qué no es. ¿Qué clientes son clave para mí para definir quiénes son los que yo no estoy buscando como cliente? ¿Verdad? Y a veces tenemos a pensar, no, yo quiero todos los clientes, todo el mundo. No. Hay veces que tú quieres un cliente muy específico porque es un cliente que tiene ciertas características que va a ayudar a tu negocio a crecer de una manera, y hay ciertos clientes que tú realmente no quieres. No quieres porque más bien no encajan con tu modelo de negocio. Entonces, igual sucede con los roles en nuestra vida. Si nosotros tenemos un número de roles, ¿verdad? Evidentemente somos padres, somos esposos o esposas, somos pareja o como sea, somos profesionales. Pero de repente hay un rol ahí que tú dices, este rol, aunque es una gran oportunidad, aunque disfruto algo hacerlo, lo estoy haciendo más por un compromiso con un amigo o con un familiar. Pero realmente este rol que estoy haciendo acá no está encajado con la misión que yo tengo en la vida. Entonces estoy invirtiendo 2 horas semanales en esto, en algo que a mí no me va a llevar en el camino que yo quiero. Para tú poder detectar eso, necesitas escribir cuál es tu misión personal en la vida. Y ese es el gran paso de este, segundo hábito. Es decir, comienza con el fin en mente. Yo quiero ser eso que está allá. Yo quiero convertirme en esto. Esta es la razón por la cual yo estoy acá. Y en base a eso, yo voy a dividir eso en roles y metas para cada uno de estos roles. Y si tú me conoces desde hace un tiempo, sabes que yo tengo el planner del éxito y tengo este sistema de productividad que está basado en el planner del éxito. Y este sistema de productividad que yo creé, existe un área muy importante que yo llamo las 7 áreas del desarrollo humano, donde hablo acerca de el área mental, el área espiritual, el área profesional, el área financiera, el área de relaciones, que
que tiene que ver con madre, padre, hijo, amigo, y el área de la salud. Entonces, cuando tienes todas esas áreas del desarrollo humano, yo fui inspirado fuertemente por este concepto. Es decir, tú escribes tu visión y luego esa visión la traduces en qué significa esa visión en cada una de esas áreas. Igual sucede aquí, tú escribes tu misión personal y después de escribir tu misión personal defines, ok, esta misión se traduce en esto como padre, en esto como profesional, en esto como esposo o esposa, en esto como amigo. Y luego entonces estás tranquilo y tranquila de que el tiempo que tú inviertes, lo que tú haces, tus valores, todo está alineado con esa misión. Y por eso te permite que, como la vida, los negocios, no es una línea recta, ¿verdad? Es un zigzag, porque te aparecen oportunidades aquí, la vida te da golpes por acá, aparece una pandemia por aquí, aparece un divorcio por allá, aparece un problema por aquí o una enfermedad. Pero entonces la vida va así, pero cuando la vida va así, pero tú tienes un norte y sabes cuál es esa misión personal tuya, entonces tú, bueno, está bien, te vas a ir desviando, pero vas a ir siempre dando golpe de timón y vas a ir siempre en camino a esa misión personal. Si no tienes clara cuál es esa misión personal, ese norte, entonces te da un golpe acá y viene una pandemia y después viene un problema con una relación y después viene una oportunidad de negocios que te puede ayudar mucho y después viene, y cuando terminas estás caminando en el camino completamente opuesto al que tú querías caminar y al final llegas a un lugar donde no era donde tú querías llegar. Entonces, muy importante este segundo hábito. Empieza con el fin en mente, lo cual nos lleva automáticamente al hábito 3, que tiene que ver con pon primero lo primero. Pon primero lo primero significa básicamente priorizar. Poder tener la capacidad de priorizar en la vida, decidir a qué le vas a decir que sí, para también poder decidir a qué le vas a decir que no. Y estar en paz con lo que le dices que no, porque ya no es parte de tus prioridades. De hecho, hace un tiempo leyendo otro libro hablaba de que la palabra prioridad inicialmente, etimológicamente, tiene que ver con la cosa más importante. La palabra prioridad nunca se inventó, se creó con el objetivo de que fuera plural. Y nosotros, ya ahora hablamos de prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Pero la palabra prioridad viene de la cosa. Nosotros hemos cambiado esto con los años y las décadas y ahora creemos que y esto, aunque nos riamos y todo, yo estuve una vez en una reunión en Procter & Gamble y no mi jefe, sino el de más arriba nos presentó una vez una presentación que tenía 30 prioridades. 30 prioridades. Era algo así como que la cabeza me iba a explotar. Boom. Porque pasar de la única cosa a 30 prioridades, ya esto es una lista de cosas que hay que hacer. Pero esto no tiene nada que ver con prioridades. Y para mí fue como un gran ajá. Dice, ten cuidado. Yo me acuerdo, y una de las cosas, consejo que le doy, cuando tú estás trabajando para un jefe o algo que no te gusta lo que él hace o ella hace por alguna razón, la manera como yo lo he visto es, ok, gracias a la vida por mostrarme este tipo de cosas para yo no caer en esto en el futuro. Porque por alguna razón, o sea, él era una persona muy inteligente, muy capaz. Tiene otras áreas magníficas. O sea, yo le agarré mucho cariño, pero tenía ese problema. Y eso me ayudó a mí a ver y decir, ok, ya sé que ese error no lo puedo cometer, ¿no? En el futuro. Entonces, ¿qué es lo importante? Poder tener esa capacidad ahí. Y Stephen Covey habla de un cuadrante que se hizo muy famoso, estoy seguro que lo has visto antes, que básicamente hablaba acerca de, tienes las tareas que son urgentes y no urgentes, ¿verdad? Urgentes y no urgentes. Y digamos que eso básicamente es en el eje de las X, y en el eje de las Y tienes las tareas que son importantes y las que no son importantes. Y lo que puedes hacer ahí es básicamente definir cada una de las cosas que tienes que hacer ¿es esto importante o no? Y luego, ¿es esto urgente o no? ¿Y qué pasa? Cuando tú tienes algo, empecemos por lo que es urgente e importante. Es decir, esto hay que hacerlo, es urgente y es importante. Bueno, eso tienes que hacerlo. Es una crisis, por ejemplo, ocurrió algo, te hicieron una llamada, mira, está pasando esto en la planta de producción, es grave, tenemos que tomar una decisión ya porque si no vamos a parar la planta y eso significa que no le vamos a poder entregar el producto a nuestros clientes en la próxima semana y esto va a ser un desastre porque nuestro cliente está esperando esto. Ok, eso es urgente y es sumamente importante. Entonces son básicamente crisis, problemas que tienen alta presión, alguna fecha que está llegando que hay que cumplir.
Y cuando ocurren esas tareas hay que hacerlas, ahí no hay nada que hacer, hay que hacerlas. El problema es que si tú tienes una mala planificación, la gran mayoría de las tareas van a llegar acá. ¿Por qué van a llegar acá? Te doy un ejemplo claro. Digamos que tú tienes que pagar los impuestos. Y los impuestos se pagan el 15 de abril, por dar un ejemplo. Así en los Estados Unidos. Entonces tú tienes que pagar los impuestos el 15 de abril, pero el año se acaba el 31 de diciembre. Entonces tú puedes empezar a trabajar en tus impuestos la primera semana de enero, febrero y marzo. Con calma, con tranquilidad, sin ningún problema. Los impuestos son importantes, súper importantes, súper importantes. Puedes ir preso o presa si no tienes tus impuestos al día. Ahora, ¿qué pasa cuando ellos pasan a ser de no urgente a urgente? Cuando llegas al 10 de abril y te quedan 5 días y tienes que entregar los impuestos. Entonces ahí es cuando algo que tú podías haber hecho 3 meses antes o 2 meses antes pasó de ser no importante a importante. Y nosotros creemos de que, wow, no, yo estoy haciendo lo importante y lo urgente, así que déjame poner todo mi esfuerzo aquí. Y eso está bien, pero si ese cuadrante es demasiado grande, quiere decir que tienes un problema de planificación. Porque este cuadrante debería ser pequeño, debería ser realmente emergencia. Y cuando ocurren esas emergencias, y esto es algo que no está en el libro, pero te lo doy aquí como un bonus. Cuando ocurren una de esas emergencias, si tú vas y la resuelves, la clave está no solamente en ir y resolverla, sino luego de resolverla, hacer un análisis de por qué. Que es un análisis de por qué. Ok, ¿por qué pasó esta emergencia? Porque vamos a poner el ejemplo de los taxes que acabo de dar. Digamos que saliste corriendo, llamaste a tu contador te dijo, bueno, mándame todo hoy y voy a trabajar esta noche en tus taxes. Esto que te estoy contando es porque me pasó. El contador me mandó a mí los taxes el 15 en la mañana. Yo tuve que revisarlos, firmarlos y meterlos en el correo ese mismo día porque necesitaba aparecer la estampilla del 15 en el correo. Aunque llegaran el 16 o el 17 al IRS, pero tenía que tener la estampilla del 15 porque si no me metía en problemas. Entonces, vamos a suponer que eso sucedió y finalmente tú saliste, lo entregaste, tienes la estampilla, ya, perfecto, los taxes. Entonces, hazte la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué yo llegué a este límite? Entonces, la respuesta puede ser, bueno, porque llegué a este límite porque el contador estaba súper ocupado los últimos 5 días. Ok, ¿por qué el contador estaba súper ocupado los últimos 5 días? Bueno, porque la gran mayoría de las personas entregan sus documentos tarde. Ok, ¿por qué la gran mayoría? Entonces empiezas a responder ¿por qué? Hasta que llegas al punto que dices, ok, entonces la manera de que esto más nunca vuelva a pasar es que yo le entregue a mi contador a más tardar, digamos el 15 de febrero o el 28 de febrero, los documentos y de esa manera yo sé que él va a tener suficiente tiempo, los va a responder, los va a hacer, me los va a mandar, yo los voy a poder revisar con calma y los voy a poder mandar al IRS. Ese ¿por qué? Te ayuda a llegar a la causa raíz del problema. Y eso es lo que te permite empezar a pasar tareas que estaban importantes y urgentes, es decir, crisis, emergencias, al otro cuadrante que es importante pero no urgente. Y eso es lo mejor. Ahí es donde deberías tener la mayor cantidad de tu tiempo. Cosas que son muy importantes pero no soy un urgente. Planificación, prevención. Es decir, ok, yo voy a lanzar en el año 2021 todos estos proyectos. Ok, voy a empezar a trabajar en ellos ahora para que estén listos en este momento. Todo lo que tiene que ver con planificación, tiene que ver con lo que es preparación y planificación, tiene que ver con lo importante y no urgente. Creación de relaciones. ¿Tener relaciones es importante? Sí. ¿Es urgente? No. ¿Cuándo es urgente? Cuando de repente ocurre una oportunidad y tú dices, oye, voy a llamar a tal persona que yo sé que conoce a esta persona y me va a ayudar a conseguir ese contrato. Porque son amigos. Entonces déjame llamarlo. Pero si tú no habías construido una relación con esa persona, no lo has llamado en 5 años y de repente lo llamas para que te haga un favor, eso no va a servir, ¿verdad? Entonces, que tratas urgentemente de crear una relación urgente para que aprovecharte de esa persona y que te ayude a conseguir este contrato o abrirte tal puerta. Ahora, imagínate que tú dices, yo voy a construir una relación de contacto, una relación de amistades, un network de gente que yo quiero darles valor y también yo sé que ellos me van a agregar valor por su conocimiento, por su influencia, por todo, por su experiencia. Entonces eso es algo que es importante pero no es urgente y lo puedes hacer con tiempo para en el día que lo necesitas, está ahí para ti. Pero luego vienen los de abajo, que son los no importantes, que son no importantes y urgentes. ¿Qué es no importante y urgente? Las 500 interrupciones que te pasan. El WhatsApp, en el 99% de los casos, es no importante, pero es urgente, porque te para y estás haciendo algo y ¡ping! Sonó el teléfono, entonces te paras para verlo. El email, que te llega constantemente y si tienes una notificación acá, es algo que no es importante, pero es urgente. Nuevamente, si tienes la notificación. ¿Por qué? Porque
no estoy diciendo que el email no es importante, pero el hecho que la notificación te salga y te bloquee lo que estás haciendo en el momento para ir a responder ese email, eso es lo que no es importante en el 99% de los casos. Una notificación de redes sociales, ¿qué habrá pasado? ¿Quién le dio like? ¿Cómo irán los likes de mi post? Todo eso es a lo que no es importante y nosotros lo tratamos como urgente. Y el último cuadrante, el que uno no debería invertir prácticamente nada de tiempo, es lo que no es urgente y no es importante. Por ejemplo, Netflix. Ahora, hay un tiempo para Netflix, por ejemplo. Hay un tiempo para sentarse en familia y ver una película, sentarte y descansar y relajarte y ver un buen documental. No quiero que por favor tomes esto al extremo. Pero, sentarte a ver 6 horas de Netflix un fin de semana o durante la semana, eso es algo que no es urgente y no es importante. Todo lo que tiene que ver con trivialidades, llamadas triviales, la mayoría del tiempo que perdemos en las redes sociales tiene que ver con algo que no es urgente y no es importante. Entonces, cuando tú logras analizar tu día y el tiempo que tú inviertes en tu día a día entre todos estos cuadrantes, te permite enfocarte en lo que realmente es importante, primeramente lo urgente e importante, y luego ir pasando esas cosas que normalmente pasan a ser urgentes e importantes a importantes pero no urgentes, para poder trabajar con planificación, para poder tener las cosas alineadas, para poder moverte en la dirección de ¿qué? De la misión personal que hablamos en el hábito anterior. Entonces, cuando una persona tiene 3 hábitos, es decir, primero es proactivo, tiene ese mindset, esa mentalidad de la proactividad. Adicionalmente, la persona tiene claridad en su misión personal y ha logrado traducir esa misión personal en cada uno de sus roles más importantes en su vida. Y aparte logra manejar su tiempo de una manera que dice, ok, yo voy a dedicar la mayor cantidad de mi tiempo a las cosas importantes. Y las cosas que no son importantes, a lo mejor no se van a hacer. Y tengo paz con que no se hagan. Porque para mí no son importantes, no me van a llevar en ese camino a la misión personal. Es una persona que pasa de ese primer nivel que hablamos de la dependencia a la independencia, es decir, ese primer bloque. Ahora, cuando nosotros queremos pasar de esa victoria privada que tiene que ver brincar de dependencia a independencia a la victoria pública que tiene que ver pasar de independencia a interdependencia, hay 3 hábitos más. Y esos hábitos son, el primero de los hábitos es piensa en ganar, ganar. Pensar en ganar, ganar es una mentalidad. Es básicamente entender de que en toda negociación, relación, acuerdo, transacción, trabajo, equipo, lo que sea, donde 2 personas, 2 compañías, 2 o más interactúan, si una de las 2 pierde, eso es una relación, situación que no es sostenible en el tiempo y te va a traer problemas. Mientras si tú tienes una mentalidad ganar, ganar, donde tú siempre estás pensando cómo todo el mundo aquí gana algo, eso te lleva a poder construir relaciones, equipos, compañías, negocios que perduran en el tiempo. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo estaba trabajando en Procter & Gamble y estábamos lanzando nuestras iniciativas, productos, proyectos, siempre teníamos que definir claramente cómo nosotros, P&G, ganaba al lanzar este producto, cómo nuestro cliente, ¿quién era nuestro cliente? Walmart, Target, Costco, ¿verdad? Esos que son los que compran el producto Procter y lo ponen en sus anaqueles. Cómo nuestro cliente ganaba y cómo nosotros lo definíamos el consumidor, es decir, la persona final que compra el producto ganaba. Porque la única manera de tener éxito era que los 3 ganaran. Si yo creaba un producto donde yo tenía un gran margen de ganancia, donde yo hacía muchísimo dinero, ¿verdad? Y el producto aparte era buenísimo y ayudaba al consumidor y el consumidor estaba feliz con el producto, pero yo ganaba tanto dinero que Walmart, Costco y esta gente no era atractivo para ellos, no podía tener éxito, porque ellos me decían a mí, no, yo no quiero poner eso en el anaquel. ¿Para qué yo voy a sacar un producto que me da mi dinero para poner tu producto que no me da dinero o me da menos dinero, ¿verdad? Entonces yo podía tener, entonces digamos que yo dijera, ok, tengo un producto que es una maravilla para mí, yo hago mucho dinero con ese producto. También Walmart, Target y toda esta gente hace mucho dinero, pero el producto ambos hacemos tanto dinero porque utilizamos ingredientes súper económicos y el producto es malo, de mala calidad. Entonces perdí al cliente. Entonces siempre teníamos esa mentalidad, o nos ayudaron y nos entrenaron a tener esa mentalidad, ganar, ganar, ganar.
Y yo me acuerdo de esta experiencia que sucedió, una gran experiencia de aprendizaje para mí en Procter. Fue uno de mis proyectos más grandes cuando yo era gerente de proyectos en Cincinnati. Fue cambiar nuestro proveedor de latas de Febreze. Febreze, el spray de Febreze viene en unas latas de aluminio. Teníamos que cambiar de proveedor y ese cambio nos iba a dar a nosotros un ahorro de $10 millones al año. Íbamos a movernos de la compañía A a la compañía B. Y fue un proyecto grandísimo porque teníamos que cambiar el arte en todas las botellas. Teníamos que transferir el inventario. Estamos hablando millones y millones y millones de botellas que había que transferir. Era un proyecto gigantesco y de verdad muy bonito. Y entonces hicimos el proyecto, todo funcionó muy bien, logramos cambiar, y cuando empezamos a capitalizar en esos ahorros que estábamos teniendo, porque logramos un mejor precio con esta nueva compañía se acerca a nosotros y nos dice: mira, tengo un problema, hicimos un cálculo mal y de los 10 millones que pensaban que íbamos a ahorrarnos, realmente no hicimos un cálculo mal. El precio es mayor del que te habíamos dicho a ti. Y ahora que estamos corriendo con ustedes, nos estamos dando cuenta de ciertas ineficiencias que no habíamos calculado y no podemos darte el precio. Bueno, no podemos darte ese precio. Es decir, no vas a ahorrar los 10 millones que te propusiste. Bueno, te podrás imaginar, mi caso, no puede ser. Y entonces, mi mentalidad, por mi inmadurez en el momento, era: lo siento, nosotros tenemos un contrato. En ese contrato dice que ustedes nos iban a vender cada lata a tanto y lamentablemente tienes que ejecutar el contrato. Y bueno, después que se acabe el contrato en 5 años, volvemos a conversar. Pero ahora, eso es lo que es. Eso es lo que yo hubiera hecho en mi mentalidad inmadura. Sin embargo, eso no era una decisión a mi nivel, ¿no? Y los líderes en ese momento del proceso, bueno, conversaron y llegaron a la decisión de que iban a ajustar el precio. Y que ya ahora no íbamos a ahorrarnos 10 millones, sino mucho menos. Lo cual a mí me frustró muchísimo, porque por ese nivel de ahorro tan pequeño nunca hubiéramos hecho todo el trabajo de cambiarnos, nos hubiéramos quedado con la otra compañía. Entonces yo en una conversación con mi jefe, frustrado, le digo por qué hicimos esto. Y él me dice: mira, Víctor, para nosotros poder tener éxito en el negocio, todo el mundo tiene que hacer dinero en la cadena. Imagínate que nosotros le digamos a ellos: lo siento, tú tienes que vendernos las latas a este precio. Ellos no pueden hacer nada, ellos están bajo un contrato, ellos no las tienen que vender a ese precio, ellos están forzados a hacerlo. Pero ¿sabes lo que puede pasar? Puede pasar que en un año y medio, quiebren. ¿Y qué va a pasar el día que te enteres de que uno de tus proveedores de tu negocio más grande de Febreze, o el segundo negocio más grande de Febreze, que hace decenas y decenas y decenas de millones de dólares, de un día para otro no tiene latas? Y que necesitas al menos 3-4 meses para conseguir otro proveedor que, si es el mismo que tenías antes, te va a cobrar mucho más caro. Y que tú vas a perder 2-3-4 meses de ventas. Imagínate lo que eso significaría. Entonces, la única manera de nosotros asegurar que vamos a ganar es que todos ganen. Y eso cambió mi manera de ver. Y yo decía: wow. Entonces, es verdad, se vio como que perdimos, pero a la vez realmente ganamos. Y ganamos porque todos ganamos. Entonces, muy importante tener esa mentalidad de ganar, ganar. Cuando vas a hacer una negociación, cuando vas a comprar una casa, cuando vas a hablar con un proveedor, tu mentalidad no puede ser: cómo yo le saco lo más barato lo que le puedo sacar a esta persona, o cómo yo le vendo esto lo más caro que se lo puedo vender a esta persona. Esa no puede ser la mentalidad, porque cuando haces eso, alguien pierde. Y cuando alguien pierde, la belleza, llamémosla espiritual, de lo que es construir un negocio, agregar valor, resolver problemas, la destruye. ¿Me explico? Y no es sostenible en el tiempo. No es sostenible en el tiempo. Entonces, cuando tú vas a hablar en tu negocio con tus proveedores, asegúrate que ellos ganen, asegúrate que ellos están contentos contigo, asegúrate que tú eres uno de sus mejores clientes. Cuando vas a hablar con tus clientes, agrégale el mayor valor posible. Sí, cóbrale justo por el valor que tú le estás dando, pero no pienses en cómo yo gano al máximo y a costa de que otras personas pierdan. Esa es la clave de este hábito número 4, pensar en ganar, ganar. El hábito número 5 tiene que ver con busca comprender y después ser comprendido. Y este es un hábito que tiene que ver con la capacidad que tiene una persona de escuchar a los demás,
de entender el punto de vista del otro, de ser empático. ¿Qué significa empático? Empático viene del griego empatheia, y empatheia quiere decir una persona que siente los sentimientos del otro. Entonces, cuando tú vas a hablar con alguien, no es simplemente estar listo para responderle con tus argumentos. No es simplemente escuchar lo que te están diciendo, sino es tratar de sentir lo que esa persona está sintiendo, realmente ponerte en los zapatos de la persona. Y eso te ayuda y te lleva realmente a conectar de una manera muy profunda y que la otra persona se sienta comprendida. Y cuando la otra persona se siente comprendida, es mucho más fácil llegar a un punto de ganar-ganar. Es mucho más fácil satisfacer a esa persona, es mucho más fácil agregar valor, es mucho más fácil entender cuál es su problema para poder resolverlo realmente. La clave está en cómo aprender a comprender antes de ser comprendido. Uno de los libros más poderosos en este hábito es específicamente este libro, Cómo ganar amigos, influir en las personas, de Dale Carnegie. Te ayuda muchísimo a entender este concepto de la capacidad tan poderosa de escuchar para realmente, nuevamente, escuchar es decir, comprender. Por eso es que me gusta cómo usa la palabra comprender. No es simplemente escuchar, es comprender, es sentir, es tener esa capacidad. Eso va a cambiar tus relaciones de negocio, personales, familiares, de una manera tremenda. Y el hábito número 6 tiene que ver con sinergizar. Y sinergizar tiene que ver con lo que hablaba un poco de tener esa capacidad de entender de que las personas, las diferentes personas tienen habilidades, fortalezas, son mejor que tú en algunas áreas, y cómo tú puedes multiplicar el resultado que vas a tener, maximizar la productividad, uniendo y creando y aprovechando cada una de esas fortalezas. Y ese poder de sinergizar que tiene que ver con cómo nosotros logramos hacer que 1 más 1 no sea 2, sino 1 más 1 sea 4, y después 1 más 1 sea 8, y después 1 más 1 sea 10. Eso tiene que ver con la capacidad de sinergizar. Cómo yo puedo agarrar todos los recursos que tengo a la mano y, aprovechándome de las fortalezas de cada uno de esos recursos, el resultado final es mucho más poderoso que la suma de las partes. Entonces, cuando tú tienes esos 3 hábitos que acabamos de hablar ahorita hace un minuto, ¿no? El hábito 4, pensar en ganar, ganar. Acuérdate, eso es una mentalidad, pensar en ganar, ganar. Número 5, busca primero comprender y después ser comprendido. Y hábito número 6, la capacidad de sinergizar, construir equipos bien pensados, entendiendo las fortalezas de cada uno. Esos 3 hábitos te llevan de la victoria privada, te llevan de la independencia a la interdependencia. Quiere ver con la victoria pública. Ese es el éxito público. Acuérdate, los primeros 3 hábitos te llevan al éxito interior, el éxito privado. Y estos 3 hábitos te llevan al éxito público, que se verá reflejado en lo que tú definas éxito para ti. Puede ser negocio, puede ser éxito, puede ser dinero, puede ser tiempo libre, puede ser salud. Todo eso tiene que ver con el éxito en la victoria pública. Y hay un último hábito, porque son 7 hábitos, no 6. Hay un último hábito que tiene que ver con afilar la sierra. Y afilar la sierra, él cuenta esta historia, que es una historia que es muy simple, pero tan real. Y nos pasa a cada uno, a mí me pasa tanto. Que él cuenta la historia de este leñador, ¿verdad? Que él sale el primer día, y voy a inventar los números aquí, pero él sale el primer día a cortar árboles. Y el primer día corta 30 árboles. Y entonces llega y dice, 30 árboles hoy. Mañana lo voy a dar más fuerte. Y entonces trabaja más duro y corta 35. Y el día siguiente dice, voy a hacerlo más fuerte y corta 40. Y después sigue y dice, bueno, hoy voy a cortar 50. Y cada día se esfuerza más para cortar más y más y más y más árboles. De repente se empieza a dar cuenta que decide esforzarse aún más, pero ahora volvió a cortar 30. Dice, ¿qué pasó aquí? Bueno, no importa. Mañana le pongo el doble de esfuerzo. Y sale el día siguiente y le pone mucho más esfuerzo y en vez de 30 corta 25. Y dice, pero ya va, ¿qué pasa? Estoy trabajando 1000 veces y entonces voy a trabajar más duro mañana. Y el día siguiente solo corta 10. Y ya desesperado habla con uno de sus amigos con experiencia de leñador y le dice, te tomaste el tiempo de afilar la sierra. Y este es un punto súper importante, especialmente en una situación de crisis como la pandemia o en situación de altos niveles de estrés o altos niveles de trabajo que tenemos muchas veces en nuestra vida, es tener la capacidad de parar, tener la capacidad de respirar,
tener la capacidad de dedicar un tiempo a nutrir, afilar la sierra en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestra mente y nuestro corazón. En nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro corazón. La capacidad de amar y unirnos con otras personas, nuestro corazón. La capacidad de tener paz, de poder respirar, de poder, sí, meditar, en algunos casos oración. Eso te lleva a la parte del alma. Todo lo que tiene que ver con la mente, leer, aprender, educarte, investigar cosas que no sabías, pero que lo haces por placer, ¿no? Eso tiene que ver con la mente. Y por supuesto el cuerpo, hacer ejercicio, comer sanamente, asegurarte con maximizar las probabilidades de que tu cuerpo esté sano vía las decisiones que tomas día a día en lo que comes y la actividad que haces. Entonces eso te genera ese séptimo hábito, afilar la sierra. Entonces es básicamente un llamado a, sí, es verdad, tú aplicas estos 6 hábitos todos los días: disciplina, prioridades, misión personal, roles, todos los días, pero no se te olvide que todos los días necesita afilarse, porque si no, llega un día, como me ha pasado a mí, donde colapsas y no sabes qué es, de repente pierdes interés en todo, de repente no quieres saber nada de nadie, de repente tus proyectos y tu misión que tanto te emocionaba ya no te emocionan más, y es porque no te tomaste el tiempo de afilar tu sierra con hábitos, prácticas, rituales diarios, semanales, mensuales que te ayudan a esa parte interna de mantenerte de lo mejor. Entonces eso es lo que tenía para ustedes hoy. Espero que te haya gustado y te sea de mucha ayuda este resumen de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas del Dr. Stephen Covey. Y como siempre digo, recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti. Gracias.